Bien, entonces estamos en la capacidad que tienen estas memorias, ¿no? Ya habíamos visto la memoria sensorial, la capacidad de la memoria de corto plazo, y la memoria de corto plazo en cuanto a amplitud, como les decía, tiene este número mágico, 7 más menos 2 unidades de información. Pero también, ¿cuánto tiempo puede almacenarse esa información en la memoria de corto plazo? Dice que se puede almacenar de 20 a 30 segundos. Si tú en 20 o 30 segundos no haces nada con esa información también se va, ¿no? Pasa al olvido. En el caso de la memoria de largo plazo, la capacidad es ilimitada, ¿no? Ilimitada. Tú en la memoria de largo plazo puedes guardar infinidad de información. En estos momentos incluso tú tienes almacenado información, ¿no es cierto?, muy variada, ¿no? Incluso se han hecho estimaciones respecto a la capacidad que puede almacenar la memoria humana y se han hecho algunas comparaciones, por ejemplo, con las computadoras. Por decirles, la computadora más moderna actualmente, ¿cuánto puede almacenar una ahorita que está en el mercado, ¿no es cierto?, que se promociona como la más moderna? ¿Cuántos gigas de almacenamiento puede tener? 300, 400, 500, de repente 1000 gigas, una tera, ¿no? Ya, pongámosle que tenga 1000 gigas de almacenamiento, la más moderna. ¿Ustedes saben cuánto puede almacenar, utilizando esa misma unidad de medida, la memoria humana? ¿Se atreverían a hacer algunos cálculos? Bueno, ya se han hecho estos cálculos y estos estimados nos dicen que la memoria humana puede almacenar 300.000 millones de gigas. Es una cantidad pero pasmosa, fabulosa. Incluso dice que la memoria humana puede almacenar información de la más grande biblioteca del mundo, ¿no? Es decir, tenemos una capacidad enorme de almacenamiento de información, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de control? En el caso de la memoria sensorial, lo que la hace efectiva, lo que la hace eficaz, es la atención, ¿no? La atención. En la memoria de corto plazo, lo que la hace eficaz es la repetición. La repetición, ¿no? Es decir, te dan un número telefónico, no tienes con qué escribirlo. Para mantenerlo activa esa información, ¿qué cosa tienes que hacer? Repetir mentalmente, ¿no es cierto? Porque si no se te va esa información. Esa es la memoria de corto plazo. En el caso de la memoria de largo plazo, ¿cuál es el mecanismo que la hace efectiva? La codificación. La codificación. ¿Qué significa codificar? Significa cambiar de código. Esa estructura informativa que tienes para aprenderte, la cambias a una nueva estructura informativa que pueda ser entendible para ti. Es decir, tú codificas cuando utilizas reglas mnemotécnicas, cuando tú utilizas resúmenes, haces resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, ahí estás codificando, porque es una información como tú la estás entendiendo, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía que los griegos eran expertos, ¿no es cierto?, en recordar información utilizando reglas mnemotécnicas? La regla mnemotécnica se utiliza cuando tú tienes que almacenar información literal, que no necesita ser comprendida. Tienes que almacenar información como, por ejemplo, ¿no?, los ríos de Europa, ¿no?, los elementos de la tabla periódica, sus valencias. Es una información que no necesita ser comprendida, sino simplemente reproducida literalmente. Cuando hay una cantidad enorme de información que debes aprender, utiliza reglas mnemotécnicas, ¿no? Entonces, son varios, entonces, las estrategias
las estrategias de codificación, ¿no? Respecto a los tipos, en el caso de la memoria sensorial, tenemos pues memoria ecoica, memoria icónica, memoria áptica, ¿no? Es decir, hay memoria para todos los sentidos. La memoria ecoica es la memoria auditiva, ¿no? Es la memoria auditiva. Nuestro oído escucha un sonido o un ruido, ese ruido, ese sonido ha dejado de sonar, cesa, sin embargo, en nuestros tímpanos todavía sigue ahí, como un eco. ¿Pero cuánto tiempo? Máximo 0.5 segundos. Es un tiempo brevísimo, pero queda ahí como un eco. Icónica, memoria icónica, es la memoria visual que queda ahí en nuestra retina. Acuérdense el ejemplo que les di, ¿no es cierto?, de ese lapicito que parecía que se doblaba, ¿no? La memoria áptica, memoria del tacto, ¿no? Luego en la memoria de corto plazo no tenemos ninguna, y en la memoria de largo plazo ahí tenemos dos tipos, ¿no? ¿Cuáles son esos dos tipos de memoria? La memoria explícita y la memoria implícita. ¿Por qué se le llama memoria explícita? ¿No? Porque los recuerdos los podemos reproducir con enunciados, con palabras, ¿no? Es decir, si te preguntan a ti, ¿cómo fue tu primer día de clase? Así hayan pasado 10 años, tú lo vas a reproducir, ¿no es cierto? La manera como te llevó tu mamá, tu papá, de repente cómo te prendiste a él para no ingresar al salón, ¿no es cierto? O al colegio. Tú lo puedes reproducir fielmente con palabras, con enunciados. Es una memoria consciente. Y la memoria implícita, esa es una memoria que no se puede reproducir en enunciados, en palabras. Si yo te dijera, a ver, reprodúceme tú o recuérdame tú cómo nadas, es imposible que puedas reproducirme con palabras todos los movimientos que tú haces para nadar, ¿no? Generalmente esta memoria también se le llama memoria tácita. Es una memoria inconsciente. Uno hace las cosas de manera inconsciente. Cuando comienzas a escribir, por ejemplo, ya tienes todo un mecanismo, un patrón motor, que no eres consciente de la manera como escribes, ¿no? Esa es memoria implícita, por ejemplo. La memoria explícita tenemos de dos tipos. Hay dos tipos de memoria explícita, ¿no? La memoria episódica, ¿no? Y la memoria semántica. La memoria episódica tiene que ver con la reproducción de hechos, de circunstancias. Su mismo nombre lo dice, de episodios. Pero son hechos que están ubicados en un espacio, ¿no? Están ubicados en un espacio, están localizados en un tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿a quién le diste el primer abrazo en este último año nuevo? ¿No es cierto? Inmediatamente tú vas a localizar esos recuerdos, esa información, y vas a ver que ese hecho está ubicado en un espacio, en la sala de tu casa, en el comedor de tu casa, ¿no es cierto? Y en un tiempo, ¿no? El 31 de diciembre, ¿no? Eso se le llama memoria episódica, ¿no? Y la memoria semántica es la memoria que tiene que ver con reproducir conocimientos, producir conceptos, teorías, ¿no? Lo que tú has aprendido en el curso de biología, lo que has aprendido en el curso de historia. Ese tipo de información tiene que ver con la memoria, o de reproducción tiene que ver con la memoria semántica. En el caso de la memoria implícita, también hay dos tipos. Hay una memoria procedimental, ¿no es cierto? Memoria procedimental, ¿no? Y hay una memoria
emocional, ¿no? Una memoria emocional. ¿Cuál es la memoria procedimental? Es aquella que te permite reproducir destrezas motoras, habilidades motrices, ¿no? Si tú ya aprendiste a manejar un vehículo, ¿no es cierto?, una bicicleta o un carro, ahí ya tienes todo un engranaje ya motor, que es difícil que lo olvides, ¿no? Si has aprendido, por ejemplo, a practicar un deporte, el fútbol, el vóley, ¿cierto?, la reproducción de esos movimientos es automático, es inconsciente, ¿no? Incluso subir escaleras, ¿no? Cuando tú subes escaleras, tienes un plan motor que lo puedes reproducir porque tienes memoria procedimental. Cuando coges los cubiertos para comer, memoria procedimental. Cuando tocas un instrumento musical, memoria procedimental, ¿no? Los pacientes con Alzheimer, por ejemplo, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, las neuronas van muriéndose y eso es progresivo, ¿no? Es muy progresivo e irreversible. Por ejemplo, comienzan a perder la memoria, a veces semántica, no se acuerdan cómo se llaman ni cómo se llama su esposa, van perdiendo la memoria episódica y después los casos más graves de Alzheimer pierden la memoria procedimental. ¿Cómo así? Se olvidan hasta de comer, no saben cómo comer. Son los casos graves. No saben cómo ir al baño, por ejemplo. Han perdido el patrón motor de ir al baño, ¿no es cierto?, y de ocuparse. Por eso que esta enfermedad es sumamente peligrosa, ¿no? Es una enfermedad que tiene una alta incidencia. Dicen que al 10% de los ancianos mayores de 65 años les da. Y a los ancianos mayores de 85 años le da al 50%. De 2 ancianos mayores de 85 años, a 1 por lo menos le da, ¿no?, esta enfermedad del Alzheimer, ¿no? Bien, chicos, en este sistema, para terminar, una pregunta. La memoria sensorial, ¿dónde está localizada? ¿En el cerebro? ¿En el sistema límbico? ¿En la médula espinal? No, está localizada en los receptores, por si acaso, ¿ya? En los receptores está localizada la memoria sensorial. Bien, ahora vamos a ver lo que es la metamemoria, ¿no? La metamemoria. ¿Qué es la metamemoria? Mira, si ahora tú ya sabes que para optimizar la memoria, tú tienes que utilizar estrategias de registro, organizar tus datos, subrayar las ideas más importantes, tienes que utilizar estrategias de almacenamiento, organizar la información haciendo cuadros sinópticos, ¿no? Estás codificando, estás almacenando, y establecer claves de recuperación. Si ya sabes eso, ¿no te parece que tú debes evaluar más bien cómo aprendes ahora y si tienes algunas deficiencias respecto a tu aprendizaje y tratar de corregirlas, tratar de regular eso? Cuando tú asumas ese tipo de actitud, a eso se le llama la metamemoria. Metamemoria significa conocer los procesos, ¿no es cierto?, evaluarse y regular nuestros propios procesos. Eso es la metamemoria, ¿no? Entonces, metamemoria es conocer, evaluar y regular los procesos de la memoria, ¿no? Esa es la memoria, la metamemoria. ¿Cuáles son los factores del olvido? Los factores del olvido son los siguientes: cuando hay fallas en la codificación, falla en la codificación,
Te olvidas porque no tienes una lectura activa, no haces resúmenes, no haces síntesis, no estableces cuadros sinópticos, no haces mapas conceptuales, ¿no es cierto? Por eso que te olvidas. Fallas en la recuperación. También por eso las personas olvidamos, ¿no? No contextualizamos los temas, no establecemos claves, ¿no es cierto? No establecemos claves. También por deterioro de la huella, esto significa, ¿no?, que has aprendido un tema, pero no repasas, o pasa mucho tiempo y no vuelves a estudiar. Tienes que olvidarte por ello, ¿no? Por interferencias. Cuando estudias temas que son similares o parecidos, uno bloquea al otro, ¿no? Es como, por ejemplo, en historia, te pones a estudiar los países participantes de la Primera Guerra Mundial, después los países participantes de la Segunda Guerra Mundial. Cuando te piden después en la evaluación los países participantes de la Segunda Guerra Mundial, de repente por ahí se te pasa un país de la Primera Guerra Mundial. Esa es interferencia. Contenidos similares se bloquean entre sí, ¿no? Y el otro problema es el problema de la saturación, ¿no? El problema de la saturación. Tienes examen el día lunes y recién el día domingo te pones a estudiar los 8 capítulos. Abundancia de información, ¿no? Eso también satura la mente. La mente no es mandrake. La mente tiene un proceso, tiene tiempos, ¿no? Tiene tiempos, tiene procesos, ¿no? No le pidas más a tu memoria, pues. Bien, chicos, entonces esos son los puntos que quería abordar con ustedes respecto al tema de la memoria y vamos a dar ahora sí las claves, ¿no? Las claves. La primera pregunta, la clave es la C. La segunda es la C también. La tercera es la A. La cuarta es la D. La quinta es la E. La sexta es la B. La séptima es la A. La octava es la D. La novena es la A. Y la décima es la B. Bien, esas son las claves. Ahí quedamos. Hasta la próxima semana. Bueno, adiós. Puede almacenar, utilizando esa misma unidad de medida, la memoria humana. ¿Se atreverían a hacer algunos cálculos? Bueno, ya se han hecho estos cálculos y estos estimados nos dicen que la memoria humana puede almacenar 300.000 millones de gigas. Es una cantidad pero pasmosa, fabulosa. Incluso dice que la memoria humana puede almacenar información de la más grande biblioteca del mundo, ¿no? Es decir, tenemos una capacidad enorme en las computadoras. Por decirles, la computadora más moderna actualmente, ¿cuánto puede almacenar una ahorita que está en el mercado, ¿no es cierto?, que se promociona como la más moderna? ¿Cuántos gigas de almacenamiento puede tener? 300, 400, 500, de repente 1000 gigas, una tera, ¿no? Ya, pongámosle que tenga 1000 gigas de almacenamiento, la más moderna. Ustedes saben cuánto corto plazo en cuanto a amplitud, como les decía, tiene este número mágico, 7 más menos 2 unidades de información. Pero también, ¿cuánto tiempo puede almacenarse esa información en la memoria de corto plazo? Dice
que se puede almacenar de 20 a 30 segundos. Si tú en 20 o 30 segundos no haces nada con esa información también se va, ¿no? Pasa al olvido. En el caso de la memoria de largo plazo, la capacidad es ilimitada. Bien, entonces estamos en la capacidad que tienen estas memorias, ¿no? Ya habíamos visto la memoria sensorial, la capacidad de la memoria de corto plazo y la memoria de, ¿no?, ilimitada. Tú en la memoria de largo plazo puedes guardar infinidad de información. En estos momentos incluso tú tienes almacenado información, ¿no es cierto?, muy variada, ¿no? Incluso se han hecho estimaciones respecto a la capacidad que puede almacenar la memoria humana y se han hecho algunas comparaciones, por ejemplo, con